De la mañana con 41 minutos y vamos a precisamente desarrollar ya la siguiente conversación en estudio. Nos acompaña en el set ya el ingeniero Julio Curoigo, él es especialista pues en temas de sismología. A propósito de los 9 años que se cumplen hoy, no podemos decir que estamos de aniversario, estamos conmemorando este hecho terrible que sacudió, ¿no? Y literalmente sacudió la zona sur de nuestro país, ¿no? La zona central incluso, con el terremoto de Pisco. Lo que ha ocurrido hoy, ¿no? En esta madrugada en la región Arequipa, y le recordaba al ingeniero Curoigo incluso que la última vez que conversábamos fue en abril de este año, cuando había ocurrido el terremoto terrible en Ecuador, y conversábamos de la frecuencia que podía darse o de la incidencia que podía darse en nuestro país, porque estamos evidentemente en una zona sísmica. ¿Cómo está, señor Curoigo? Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme y poder comunicarme con todo el país a través de Canal 7. Bueno, gracias. El riesgo es latente, es permanente en nuestro país, tomando en cuenta que tenemos un silencio sísmico, creo que desde la década de los 70. Efectivamente, acá no sucede terremoto del año 74. Y a propósito, mire, el gobierno de Alan García hizo que la gestión de riesgo de desastre fuera política de Estado, diciembre del año 10. El anterior gobierno, con el decreto supremo PCM 111 del año 12, hace carácter obligatorio. Creo que a este gobierno le toca actuar. Ejecutarlo ya. Hemos estado trabajando con nuestro equipo antes que el gobierno entrara en acción. Y una de las cosas que tenemos en Lima es que hay un derrumbe en el Cerro Tamboraque que todos los ingenieros, geólogos conocen. Bueno, el 8 y 9 tuvimos la visita del profesor Manuel García de Colombia. Especialista. Yo fui como experto de Naciones Unidas para un programa de mitigación de desastre en Colombia. Resulta que él terminó enseñándome de deslizamientos. Él es un experto del más alto nivel. Ya visitamos Tamboraque, ya se visualizan acciones de tal manera que eso que nos preocupan tanto a los geólogos e ingenieros, creo que se va a resolver pronto. Ahora, ¿qué es lo que justamente se llegó a determinar con la visita de este especialista colombiano? Bueno, que es un riesgo también latente. Claro, ya en GEMET, entre otros, ha hecho un buen trabajo. La mina que tiene a su cargo eso también ha hecho algunas. Vamos a controlar eso de tal manera que la inversión que se haga justo lo necesario, porque el dinero del Estado hay que gastarlo con mucho cuidado. Ahora, el riesgo en nuestro país no solamente es de que colapsen las viviendas. Recordábamos hace 9 años en la región, en la zona de Pisco, 52.000 viviendas, ¿no? Vinieron abajo. Fíjense, en el caso de Lima, rogamos que el sismo ocurra un poco antes de las 7 de la noche, como ocurrió en Pisco y ocurrió en Ecuador también. Imagínense con tantas edificaciones que colapsaron tanto en Ecuador como en la región Ica, con cerca de 60.000 viviendas colapsadas. Si ponemos una víctima por vivienda, estaríamos lamentando un desastre como el año 70. O sea, lo ideal es que no ocurra mientras que estemos dormidos. Desde las 11 de la noche, 5 de la mañana, es preferible. Ojalá que no sea así, pero felizmente el Ministerio de Vivienda ya tomó medidas en marzo de este año. Hemos publicado un manual justamente para reforzar las viviendas que están en los asentamientos humanos que rodean Lima, desde el norte, todo, norte, este, sur y también el Callao. De tal manera que ese manual que no se quede guardado, sino realmente se aplica porque está basado en estudios que hicimos del año 70 al 74 con muchachos de la UNI. Sin darnos cuenta, habíamos desarrollado un sistema que a la luz de los conocimientos actuales es el elemento más eficiente, sistema, es económico, además todo el mundo construye con ese sistema, la albañilería confinada. Y se aplicó, por ejemplo, lejos, en Pakistán, después del terremoto del año 5. ¿Y por qué no lo vamos a aplicar en nuestro país? Está comprobado. Y recuerdo, la última vez que conversábamos, ingeniero, ese era uno de los riesgos latentes que existen en nuestro país y en las zonas incluso periféricas de la capital, que muchas personas al momento pues de hacer sus casas o sus viviendas quieren abaratar costos y contratan pues a estos maestros de obra que de manera informal muchas veces levantan las edificaciones sin tener en cuenta este informe que ustedes incluso ya entregaron al Ministerio de Vivienda. Felizmente hay consenso en la actividad pública y privada,
por ejemplo, Capeco está decidido a llevar adelante este programa, no como un programa piloto que llega muy poca gente, Claro. una cuestión masiva. Estos conocimientos que se han aplicado tan lejos como Pakistán, ¿por qué no se va a aplicar en los pueblos, asentamientos humanos que rodean Lima? Ahora, si nosotros regresamos a esta tragedia que vivimos en el año 97 en Pisco, recuerdo que también un problema muy serio fue el tema del colapso de la red de agua y alcantarillado. ¿Esto puede volverse a replicar? Mire, en los 2 terremotos de California, los 2 de Japón, el de Chile y Ecuador, y también en la serie de terremotos de Nueva Zelanda del 10, 11, en todos esos casos el peor problema para la población fue la falta de agua. Yo me pregunto por qué Lima va a tener el privilegio que un gran terremoto no se quede sin agua. Felizmente, la nueva gerencia general está actuando con mucha rapidez. Por eso es que el problema se lo planteamos a la gerencia general. Inmediatamente hemos invitado a los manobras y hasta acá. Yo creo que quiero aprovechar la ocasión para decir que una buena política de este gobierno es que las autoridades que han tenido buen desempeño y son transparentes permanezcan en su puesto. En ese caso quiero felicitar al gobierno porque yo creo que no ha habido una invasión masiva de los partidarios de PPK, sino han ido seleccionando lo mejor. Yo creo que ese es un buen primer paso. Ahora, y en relación a la actividad y la participación pues, que tiene la población, hemos visto como ejercicios cívicos que se hacen periódicamente la realización pues, de estos simulacros. Y en nuestro caso, simulacros no solamente decimos, sino de tsunami, porque también es una amenaza que se nos presenta. Bueno, es muy necesario, pero no suficiente. Mire, a fines de mayo estuve en Japón porque quería ver cómo iba la reconstrucción del terremoto de Tohoku. Y visité de manera especial Kamaishi. Porque ahí se habla mucho del milagro de Kamaishi, pero no hay tal milagro. ¿Por qué? Porque los estudiantes de secundaria supieron interpretar las señales de naturaleza. Por ejemplo, el ruido que sentimos en Lima está llegando a la onda P, el sacudón está llegando a la onda S. Si llegan con pocos segundos de diferencia, quiere decir que el epicentro está cerca. Después sintieron el terremoto por más de 3 minutos. Entonces, la magnitud está directamente vinculada con la duración. Dijeron, cerca, gran magnitud, nuestra escuela está fuera del área de inundación municipal de Kamaishi. Ellos evacuaron. Y así, bueno, no es tal milagro. Por eso yo propongo a todo el Perú lo siguiente. Después del terremoto de Ecuador, hicieron una encuesta donde el 80-90% de los peruanos no se sienten preparados. Entonces, creo que tenemos que poner una meta para el Bicentenario. Y no cuesta mucho. Que todos los peruanos sepan interpretar las señales que nos da la naturaleza. Son conocimientos elementales de sismo y tsunami. De tal manera que sientan confianza en sí mismos y sepan enfrentar a los diferentes escenarios, cualquiera que sea la hora. Es decir, todas las zonas costeras, identificar estos 3 puntos. En principio, ruido. Bueno, muy sí, fuerte. Como dije, yo creo que todos en Lima el suelo es bueno, así que las ondas P se siente muy claro, el ruido. Después viene el sacudón. Si es que hay pocos segundos de diferencia entre uno y otro, quiere decir que el epicentro está cercano. Si dura mucho, entonces eso ha sido provocado por un terremoto de gran magnitud y por lo tanto puede generar tsunami. Esto, por ejemplo, deben saberlo la gente que vive en las costas bajas. A propósito, Censico ya está publicando una guía práctica para diseñar edificios que resistan sismo y tsunami y cómo planificar las costas bajas. Yo creo que hemos avanzado, pero si los estudios se quedan archivados en las bibliotecas o donde sea, no sirve, hay que aplicarlo. Así que este es el gobierno de la acción. Bueno, pues ya usted lo ha explicado muy bien, ¿no? En la gestión de García se ideó, ¿no? Claro. Se normó en la gestión de Humala, del presidente Humala, bueno, pues... Ahora toca la acción. Felizmente yo tengo una comunicación muy efectiva. Resulta que Martín Vizcarra no solamente fue alumno mío, sino hizo el estudio de microzonificación. Su tesis fue la microzonificación de la ciudad de Moquegua. Yo no he querido quitarle tiempo al señor Bucín, que lo felicito, está conduciendo bien el gobierno, pero a través de Martín Vizcarra llego
a alguna sugerencia que he hecho. Y una de ellas, ya todo el mundo sabe que es agua, pues la Gerencia General de SEDAPAL ya está actuando. Así que en unos pocos meses ya se van a tomar medidas efectivas para controlar Tamboraque, por ejemplo. Digamos, esa es la zona de riesgo que podría colapsar y Pues si eso impedir se cae el sobre el río abastecimiento de agua. Rima, hay una serie de materiales, de metales pesados, arsénico, etcétera, que nos envenenaría el agua. Así que, bueno, lo que está queriendo SEDAPAL a través de su grupo de gestión de desastres es cómo se hace operativo de manera continua el sistema de agua de Lima, operativo. Entonces, en lugar de hacer un estudio tan largo, vamos directamente al grano. Este es el problema. Y en las cuestiones existentes, por ejemplo, el suelo Callao es blando. Ahí todo el mundo sabe que las ondas sísmicas se van a amplificar. Entonces, tenemos que aprender las lecciones que nos han dejado los terremotos que mencioné al comienzo. Claro. Por ejemplo, que en Kobe automáticamente se cerró un depósito de agua de 500.000 de litros. Con eso se pudo. Así que en el Callao, por ejemplo, una de las primeras cosas que vamos a hacer es controlar el agua que ya existe para que no se pierda esa agua. Otra cosa, bueno, la mochila está muy bien. Yo me permito hacer una recomendación adicional. ¿Qué pasó en Chile? Saquearon las tiendas. ¿Por qué? Se quedaron sin agua. Ese fue el pretexto. Bueno, yo creo que además de la mochila, debe tenerse en casa unas 15 botellas de esas grandes de agua, siempre en stock renovando, de tal manera que si es que sucede, no solamente van a afectar los asentamientos humanos, sino todos los limeños. Claro. Yo creo que un stock de unas 15 botellas de esas grandes van a tener unos días mientras se repone el servicio. O sea, añadirle a la mochila de emergencia que tiene que tener los implementos básicos un extra de agua potable. En la casa, porque eso pesa mucho, ¿no? Exacto. Hay pack de 6 botellas grandes. Eso creo que les va a dar confianza para que la gente no salga desesperadamente a buscar agua. Ahora, ingeniero Curigua, sabemos, ¿no? Y usted nos ha incluso enseñado siempre que no hay manera, pues, ¿no?, de predecir un terremoto, un sismo, pero de acuerdo a la ubicación en cómo se está desarrollando el sismo. Hemos visto en esta noche 3 que se han sucedido en la región Arequipa. ¿Por dónde es que está? ¿No? Bueno, los sismos no se pueden predecir en el sentido estricto de su medición de cuándo, cómo y de qué tamaño. Sin embargo, un balance de energía acumulada a través de la interacción de las placas y lo que se ha liberado, se sabe dónde hay zonas de silencio que llamamos nosotros, lagunas sísmicas en Chile o brechas en México. Por experiencia que se tiene, la naturaleza nos da unos pocos lustros de tiempo para preparar. Por ejemplo, eso lo ocurrió en México. Y vamos a autoimponernos un lustro para preparar a los peruanos para que sepan cómo enfrentar y salvar su vida con conocimiento y criterio. O sea, solo un lustro, solo 5 años. Bueno, no, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos a llegar al bicentenario teniendo en cuenta que los peruanos, todos, hasta los más humildes en conocimiento, sepan cómo reaccionar. Justamente una reunión que hubo en la Embajada Americana, convencer con el ministro de Educación. Le dije, mire, sé que usted se puede quedar como ministro y una de las tareas que tenemos es educar al pueblo para que sepan cómo reaccionar. La gente va a actuar de manera más racional y serena. Uno se desespera cuando no sabe cómo reaccionar, pero si sabe lo que se viene, que viene la onda P, la onda S, el sacudón, y con una rutina semanal, por ejemplo, uno puede saber qué medidas tomar. Supongamos que uno de ellos va al Callao y que sepa que en 25 o 30 minutos llega la primera ola. Tiene el tiempo para evacuar, tiene que conocer cuáles son los límites de inundación para salirse de ella, por ejemplo. Claro. Entonces tendría que ser como un ejercicio coreográfico lo que nosotros los peruanos tenemos que realizar. Se supone que tenemos estimados 5 años en los cuales tenemos que realizar esta práctica, porque si no, si nos coge desprevenidos, claro. Entramos en pánico. A propósito, quiero enviarle un mensaje a Marco Sileri, fue muy amigo del papá. Ustedes van rumbo al bicentenario. Como meta, tenemos que ponernos, cuando llegue al bicentenario, cada peruano sepa cómo reaccionar. Y eso no cuesta mucho, es cuestión de capacitación y estudio.
Ahora, y finalmente, las últimas recomendaciones, ingeniero, que puede dar a toda la población, además, imagino, de hacer las prácticas con mucha responsabilidad, ejercicios de simulacros, ejercicios cívicos que se realiza, implementar su mochila de emergencia, un extra además de estos botellones de agua potable en caso ocurra, ¿no?, un sismo. ¿Qué otras recomendaciones finalmente podemos dar a toda la población? Mire, yo creo que en general, la autocrítica, los cursos que sigue antisísmica que yo introduje el año 63, intenté renovarlo para que se consideren el riesgo de tipo climático. Si todo un tiempo ha desaparecido. Entonces, tiene que la formación universitaria tiene que estar a la altura de la necesidad del país. Es una autocrítica como profesor universitario. Otra cosa, el gran riesgo es que antes que en Lima la probabilidad por la extensión suceda fuera de provincia. Así que yo le pido a los alcaldes que al subgerente de Defensa Civil nombre una persona capacitada y con sentido de servicio a la comunidad. Porque si nombran a su amigo, a su pariente, pues si sucede y hay una ley, la 111, el PCM, que hace responsable a los alcaldes. Así que simplemente les hago recordar eso porque nuestro deber es proteger a los peruanos con menores recursos socioeconómicos y de conocimiento. Y estando en una zona eminentemente, pues no, de momentos telúricos, tenemos que estar preparados. Estamos más que advertidos de esa situación que puede darse en cualquier momento. Tantos años trabajando, claro, tenemos resultados. Y si esos resultados no se aplican, pues sirven de poco. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero Kuroiwa. Gracias por habernos acompañado esta mañana.